La parábola de la oveja perdida fue contada por Jesús en dos momentos, ¿sí? Tanto en Lucas como en Mateo. Y el propósito de cada una de estas dos historias son distintos, ¿no? Sabemos que en una habla a los no creyentes y en otro habla a los creyentes, ¿sí? En esa situación vamos a ponernos hoy como para poder tener el tiempo de reflexión de la palabra. Eh, el título que había puesto a este mensaje es El corazón del pastor, porque más allá de que habla sobre las ovejas, el mensaje principal está basado en Cristo, en Dios, ¿sí? Y es importante entender el corazón de ese pastor para nosotros también poder ser el reflejo de él, porque es lo que la Biblia nos enseña. Podemos ver entonces que en Lucas 15 responde a las críticas de los fariseos por recibir a los pecadores. En ese contexto se da la primera vez que aparece la parábola. Y en Mateo 18 enseña a sus discípulos el valor de los pequeños, y esto está hablando de la responsabilidad de cuidar a los creyentes, ¿sí? Por eso decía que había dos contextos en el cual se desarrollaba esta parábola. Y el primer punto que vamos a ver tres puntos, y el primer punto que vamos a ver para entender el corazón del pastor es saber que el pastor sale a buscar al que está lejos, ¿sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 15, versículo 4 y 7. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7. Dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces lo primero que podemos ver es que el pastor es quien sale a buscar lo que estaba lejos, ¿sí? Lo que estaba perdido, y el pecador está verdaderamente perdido. Y esto me hace pensar a mí en mi vida, ¿sí? Creo que cada vez que nosotros podemos hablar de una persona perdida, no cabe otro lugar que ponernos nosotros primeramente en ese lugar. Porque un día hemos sido nosotros esas personas que no conocían a Cristo. Un día hemos tenido una vida lejos de Dios, separada de Dios, viviendo como nosotros queríamos. Y el buen pastor, en su gran amor, tuvo que ir a buscarnos, ¿sí? La iniciativa la tuvo el buen pastor. Lucas capítulo 15, 4, ahí donde acabamos de leer, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces no simplemente está hablando de una oveja desorientada, sino una oveja perdida, ¿sí? Y muchas veces nuestra vida no solamente estaba, porque a veces uno habla con personas que no conocen a Cristo y por ahí pueden o expresan ellos que solamente quizás están viviendo su vida, pero es como desorientadas, pero no se dan cuenta del mayor problema que tiene el hombre sin Dios, que es que está eternamente perdido, ¿sí? ¿Y por qué es necesario que nosotros sepamos esto? ¿Por qué es necesario que volvamos a recordarlo? Porque venimos y hace un momento hemos estado haciendo memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Y a veces nos cuesta recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Como personas sin Cristo, hemos vivido mucho tiempo y nuestra vida lejos de Dios no nos llevaba a ningún lado.
¿no? Sabemos de que el final de nuestra vida, si seguíamos en ese camino, iba a ser una eternidad perdida, ¿no? Pero qué importante es saber de que en ese gran amor, el pastor, viendo nuestra condición, tomó la iniciativa de buscarnos. La salvación comienza con Dios buscando al hombre, no con el hombre buscando a Dios. Y muchas veces nosotros creemos, ¿no?, que nosotros hemos buscado a Dios, pero si nos ponemos a pensar en nuestra debilidad, en nuestro mal vivir, quien se acercó a nosotros fue Cristo. Quizás a través de una persona, quizás a través de un hermano, quizás a través de, no sé, haber escuchado por allí alguna predicación, algún folleto, pero Dios ha tomado la iniciativa y en todo siempre ha sido Él que ha tomado la iniciativa para poder reconciliarnos, ¿no? Dios, sabiendo que no podíamos nosotros llegar a Él, envió a su Hijo, ¿sí? Él tomó esa iniciativa de decir, bueno, la única forma por la cual todas las personas del mundo que no conocen, que no me conocen, puedo yo darme a conocer por medio de Cristo. Y nosotros, entendiendo que Cristo ha cambiado nuestra vida, podemos aceptarlo y podemos entrar, digamos, en la familia del Señor. Entonces entendemos que el pecador está verdaderamente perdido, ¿sí?, que un día fuimos nosotros, pero que el pastor ha tomado la iniciativa para poder, digamos, que nosotros podamos disfrutar hoy de nuestra salvación. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Ninguno puede venir a mí si el Padre no les enviará. Y esto es importante que podamos entenderlo, porque en algún momento vamos a tener nosotros también la oportunidad de hablar a otros, y es importante que podamos hacer que las personas comprendan cuál es el verdadero evangelio, ¿no? Que no es el hombre buscando a Dios, sino es Dios, un ser supremo y santo, buscando a aquel hombre pecador, aquel hombre perdido, y eso es lo magnífico del evangelio, ¿sí? Que Dios, siendo un Dios tan santo, un Dios tan justo, viendo nuestra condición, que éramos pecadores, que estábamos perdidos, aún así Él dice su palabra que nos buscó. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora creo que todos estos versículos que hemos estado llevando, que estamos leyendo, nos lleva a pensar en el gran amor que ha tenido para con nosotros aquel buen pastor, ¿sí? Toda la cita que nosotros vamos leyendo nos está llevando a pensar en esto, que el buen pastor pensó en cada uno de nosotros. Ahora Lucas capítulo 15, ahí que estábamos leyendo al comienzo, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el cielo hay un regocijo no solamente porque una persona ha pasado de muerte a vida, sino porque ven en esa persona que ha pasado de muerte a vida algo fundamental que es para la salvación, que es el arrepentimiento, ¿sí? El cielo celebra el arrepentimiento de un hombre pecador, ¿sí? No hay una verdadera conversión, y esto debemos entenderlo, si no hay un arrepentimiento. Y esto me hace pensar a mí como estando en algún ministerio que me ha tocado estar, ¿qué estoy haciendo yo por la salvación de las personas a quien yo tengo a cargo? Qué importante es saber de que nosotros como hijos de Dios
somos responsables de cada una de aquellas personas que el Señor ha dejado en nuestras manos. Algunos son maestros de escuela bíblica, de niños, otros de adolescentes y otros de jóvenes. Y te llamo a que reflexionemos en la importancia de poder predicar el Evangelio, porque muchas veces nos basamos en actividades, nos basamos en quizás enseñarles historias de la Biblia, pero no nos basamos en lo principal y en lo fundamental, que es lo que nos enseña la Biblia que debemos hacer, que es predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces vemos quizás adolescentes, jóvenes que dejan la iglesia, o mayores que dejan la iglesia, muchas veces sin haber comprendido realmente lo que es el Evangelio? Y obviamente que eso causa tristeza no solamente para su vida, y también para la nuestra, porque decimos, uy, aquel jovencito que venía cuando era adolescente, hoy de joven ya no quiere venir. O aquel joven que estaba, que fue un tiempo y hoy no está. Muchas veces le hemos dado más importancia a la actividad que a lo que realmente el Señor nos llama, que es a predicar el Evangelio. Así que es un llamado de atención para mi vida, principalmente esto, de que el ministerio que yo esté desarrollando tiene que estar enfocado 100% a la palabra del Señor, 100% a predicar la palabra del Señor. Ahora cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Señor también, por la iglesia, por los niños que tenemos a cargo, los adolescentes, las hermanas que trabajan entre hermanas por las hermanas, los que trabajan con los varones por los varones, y es una responsabilidad grande que tenemos de poder hablarles a otros de Cristo. Y fíjense que, como decíamos recién, que sin un verdadero arrepentimiento no hay una conversión genuina. Busquemos el arrepentimiento, no solamente nuestro principalmente, sino de las personas a quien nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Qué importante es entender de que no solamente el pastor sale a buscar a aquellas personas, sino que él entiende que estaban verdaderamente perdidas, ¿sí? Que el pastor es quien toma la iniciativa y que hay un gozo en los cielos porque hay arrepentimiento en la tierra. Que nosotros podamos ser parte de ese gozo que hay en el cielo, predicando, pero que también podamos hacerlo buscando el verdadero arrepentimiento. Y no solamente quizás una conversión por haber estado, participado o estar en el lugar de la iglesia, porque sabemos de que no solamente venir a la iglesia nos hace salvos, sino cambiar nuestra vida. Y muchas veces hay hermanos o hay personas que asisten a la iglesia y que todavía no han aceptado a Cristo. Ahora es algo urgente que debemos atender como hijos de Dios, y cada uno en la responsabilidad que le ha tocado en la iglesia también de poder buscar hablarles a otros de Cristo. Y no solamente vemos que el pastor sale a buscar lo que se había perdido, sino que el pastor cuida a los que ya son suyos, que es la otra parte que decíamos que Mateo estaba hablando a los creyentes. Vamos a buscar Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El contexto que está hablando, los discípulos le preguntan, en el capítulo 18, le preguntan al Señor Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Sí? En el reino, ¿no? Y está hablando justamente de esto, está hablando en el contexto de la iglesia, en el contexto, si bien es el reino, está hablando en contexto cristiano. Entonces por eso nos da a entender a nosotros que esto está hablando de personas que ya han recibido a Cristo, pero que hoy están lejos de Dios. Y ahora es importante entender
que cada creyente tiene un valor incalculable para Dios. Porque por ahí entendemos de que hay una, por ejemplo, en el trabajo, no sé si en que le toca a ustedes, pero algo que normalmente se dice, mira, acá no es ninguno indispensable, ¿eh? Acá se puede, hoy te vas y al otro día hay otra persona trabajando en tu lugar y ocupando ese lugar y pasaste como si nada en el trabajo, ¿no? Ahora, en la iglesia no es lo mismo, si bien Dios no necesita de ninguno de nosotros para ser glorificado, para ser alabado, pero somos muy importantes para Él, porque hemos sido comprados por sangre, hemos sido comprados por la vida misma de nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestra vida o la vida de cada hermano tiene un valor, ¿sí? Y Mateo capítulo 18, 10 al 14, que acabamos de leer, nos habla de esto, ¿no? Toda la parábola allí expresada, como decíamos, en el contexto diferente, hablándoles a los discípulos. Y la iglesia es responsable, ¿sí?, de restaurar a aquellas personas que quizás están lejos de Dios y están volviendo a la iglesia. Ahora, no debemos ignorar a las personas que quizás están lejos hoy de la iglesia, sino que debemos buscarla con amor y con verdad. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentando. Y esto viene de la mano con lo que hablaba nuestro hermano Ariel en la cena, de que muchas veces nosotros debemos buscar a aquellas personas o vienen a la iglesia y debemos acercarnos con ese corazón manso, ¿sí? No con un corazón de crítica, no con un corazón de, de poder, digamos, ofender al hermano, sí con la verdad, pero sin el deseo de hacerlo para ofender, ¿no? Porque muchas veces tenemos estas dos actitudes. Podemos llegar a una persona y solamente podemos indicar lo que ha hecho mal, ¿sí? Pero no vamos con la actitud correcta de poder ganar a ese hermano, ¿sí? En Mateos capítulo 18, versículo 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si seguimos leyendo, hay pasos, ¿no?, después a seguir. Pero la idea es de que uno, en la corrección o en el acompañamiento de la restauración, pueda ganar al hermano. Y no hacer que ese hermano termine alejándose por completo, ¿no? Pero es importante también entender de que así como nosotros hemos recibido de parte de Dios ese trato para con nosotros, porque sabemos de que si Dios hubiera sido justo con nuestra vida, si Él hubiera tenido que pagarnos o nos tuviera que haber dado un destino final por nuestros actos antes de conocerlo, estaríamos eternamente perdidos. Pero Él, con amor, con bondad, pero sin dejar de lado la justicia, de su justicia, nos atrajo a Él. Así nosotros también debemos tratar al hermano que quizás está volviendo a la iglesia, ¿no? Con amor, con cariño, pero con la palabra siempre por delante de todas las cosas que nosotros podamos hablar. El amor bíblico también corrige. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Si alguien lo encontró, por favor lo puede leer. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Bien. Ahora, cuando, no sé, cuando nosotros quizás en nuestra casa, cuando éramos niños, nos castigaban, no entendíamos muchas veces, ¿no? Lo por qué, o sabíamos por qué, pero a veces la forma que quizás no era correcta para nosotros, por nuestros padres sí. Alguna vez nos tuvieron que haber dado un tirón de oreja o algo más, ¿no? Y muchas veces en ese momento quizás no lo entendemos, ¿no? Y no entendemos por qué, porque a veces hay una gravedad por las cosas que hacemos, quizás por el mismo cuidado. Yo recuerdo cuando era niño, siempre fui muy inquieto, ¿sí? Y en una de esas salidas no sé si con mi mamá, creo que con mi mamá, casi me atropella un colectivo, pero porque yo bajé rápido y quise pasar rápido la calle, y me acuerdo que esa vez recibí una paliza, que no me la voy a olvidar, por eso me acuerdo hasta ahora, pero porque después mi papá me decía, pero vos no entendés la gravedad de lo que pudo haber pasado. Y muchas veces, como hijo de Dios, no entendemos la gravedad que causa el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces Dios tiene que corregirnos con cosas fuertes y con situaciones difíciles en las cuales pasamos. Y cuando uno piensa en esto, y piensa cómo Dios ha actuado en nuestra vida, debemos tratar también nosotros a nuestros hermanos con ese amor que tuvo el Señor, ¿no? Buscando que la otra persona no pase por una consecuencia más fuerte de la que quizás puede estar pasando en ese momento. Porque entendemos de que Dios actúa así, ¿no? Él actúa siempre antes de que sucedan las cosas. Y el Señor siempre nos muestra, nos habla por su palabra, nos habla por el Espíritu Santo, nos habla por otras personas, nos habla mediante las oraciones cuando hablamos con Él. El Señor siempre nos está advirtiendo de todas las situaciones que nos puedan llegar a pasar. Entonces, porque sabe las consecuencias que trae cuando nosotros desobedecemos al Señor. Entonces, una iglesia fiel no abandona a las ovejas quizás en ese momento de debilidad, en el momento de flaqueza, sino que las restaura para la gloria del Señor. Así como veíamos que primero el pastor sale a buscar lo que estaba lejos, vemos también que el pastor cuida a los que ya son suyos. Podemos ver en tercer lugar que la iglesia debe reflejar el corazón del buen pastor, porque recién decíamos que el Señor actúa muchas veces antes, ¿no? Y cuántas veces nosotros vemos alertas en algunos adolescentes, en algunos jóvenes, en algún hermano mayor, vemos alerta de una debilidad o vemos alerta de que quizás no está viniendo a la iglesia, y muchas veces ignoramos esas alertas y las dejamos pasar, y muchas veces concluye y termina con un hermano alejado, con un hermano dolido porque quizás en el momento que necesitaba de apoyo o quizás de alguna palabra de parte de Dios de algún hermano no la ha podido recibir. Entonces nosotros como iglesia debemos reflejar el corazón de buen pastor. Hablamos primero de que había ovejas que todavía no habían conocido a Dios y que estaban lejos, ¿sí? Entonces eso nos habla a nosotros de que tenemos una misión por cumplir y que debemos evangelizar, que debemos hablar a otros de Cristo. También vemos que hay que discipular, que hablábamos, que hay hermanos que quizás están volviendo a la iglesia y están pasando por un periodo de restauración, o hay hermanos que están pasando por momentos difíciles en el cual uno debe acompañar. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted se acercó a un hermano a preguntarle cómo está, sin ese speech que tenemos todos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y la respuesta automática que tenemos, bien, todo bien, ¿no? Yo no sé cuándo fue la última vez que realmente nos acercamos con esa actitud de decir, bueno, me interesa saber cómo está. Y cuántas veces nosotros hemos sido también reales al responder, ¿no? Porque muchas veces decimos que estamos bien y estamos pasando por situaciones difíciles. Y qué bueno que como hermanos podamos tener esa confianza de poder decir, bueno, mire hermano, estoy pasando una situación difícil, necesito que esté orando por este tema, que me ayude en esto. Y si nosotros vamos a preguntar, también vamos con esa intención de poder ayudar al hermano en la situación que
se encuentre, ¿no? Entonces debemos imitar al pastor en nuestra identidad. La iglesia que se parece a Cristo busca a los perdidos y persevera en cuidar a los salvados. Si alguien observa nuestra iglesia, ¿vería el corazón del buen pastor o simplemente una organización religiosa? Es algo que podemos pensarlo y llevarlo como para reflexionar en estos días. ¿Qué pasaría si otras personas llegan a la iglesia? ¿Entenderían de que es un lugar donde Dios está obrando? ¿Entenderían que es un lugar donde uno puede venir y restaurar su vida o encontrar a Cristo y pasar de una vida lejos de Dios a una vida eterna con Cristo? En conclusión, los fariseos conocían la Escritura, pero no amaban a los pecadores, porque es lo que le reclamaban al Señor Jesús. Los discípulos querían ser grandes, pero aún debían aprender a cuidar a los pequeños, a aquellas personas que recién se iniciaban o aquellos hermanos que estaban pasando. Jesús corrigió a ambos mostrando el corazón verdadero del pastor, del Padre. ¿Nos parecemos al pastor o solamente hablamos de él? Qué importante es poder irnos de este lugar o de este tiempo de comunión pensando en esto, ¿no? Que debemos como iglesia tomar ese ejemplo que nos ha dejado el buen pastor, que es Cristo, y que debemos corregir lo que Él corrigió y amar de la forma que Él amó, y también pensar en aquellas personas que no conocen a Cristo y que hoy están lejos. Y quiero leerles por último esto que tengo aquí. Una iglesia puede tener buenas doctrinas, programas y actividades, pero si no busca al perdido ni cuida al hermano que se desvía, ha dejado de reflejar el carácter de Cristo. Examina tu vida delante de Dios. Si no tienes cargas por los perdidos, quizás has olvidado de dónde Cristo te rescató. Y eso es lo que a mí cada vez que me toca hablarle a alguien de Cristo, o por lo menos compartir el Evangelio, me hace pensar en esto, ¿no? De dónde Dios me ha rescatado. Y cuando nosotros pensamos de dónde Dios nos ha rescatado, creo que nosotros mismos no querríamos que nadie esté en ese lugar. Entonces, que ese sea nuestro pensamiento en estos días y que podamos reflejar la bondad de aquel buen pastor que se regocija cuando un pecador se arrepiente, que se regocija cuando un hermano que está lejos vuelve a los pies del Señor.